Danmachi está mal ser el personaje principal de Horario 516 entonces, Loki-sama, ¿necesita algo? De nada. El rostro de Loki no mostraba ninguna emoción. Bell no pudo descifrar nada en su expresión y no tuvo más remedio que apartar la mirada. Aunque desconocía el propósito de Loki-sama, el hecho de que ella vigilara las cosas aquí no causaría realmente ningún problema. El exterior es estable. Nadie intenta entrar. Bell ya había sellado el interior de ese espacio y colocado trampas sensoriales. Cualquiera que intentara entrar desde el exterior las activaría inmediatamente, alertándolo al instante. Por supuesto, no pretendía pescar un par de peces pequeños. Quería ver si podía pescar algo más grande. La razón por la que supervisaba personalmente toda esta operación era doble. Primero, debido a la naturaleza única de ese espacio, solo él podía entrar y salir libremente. Segundo, quería reducir al mínimo absoluto las filtraciones de información. Todo se llevó a cabo en secreto, solo para ver si alguien picaba el anzuelo. Esperando a que piquen los peces. El corazón de Bell se heló por un instante antes de volver a latir con normalidad. Como era de esperar de Loki-sama, anticiparse a mis pensamientos. Sus palabras fueron un elogio directo, pero Loki solo puso los ojos en blanco. Con tu forma de trabajar, no es tan difícil de entender. Eso hizo que Bell comprendiera aún más por qué tantos optaban por actuar desde las sombras. Una vez que te ponías al frente, tus patrones quedaban al descubierto y tus acciones futuras perdían el factor sorpresa. En realidad, los métodos de Bell no eran difíciles de predecir. Si se partía de la base de que sería prudente, normalmente se acertaba. Para evitar revelar su fuerza, recurría principalmente a trampas preestablecidas, obligando a los enemigos a entrar en ellas en lugar de cargar contra ellos para arrastrarlos. Pero después de una o dos emboscadas fallidas en las que el enemigo no fue completamente erradicado, la gente, naturalmente, se volvería desconfiada, lo que dificultaría mucho la recopilación de información. Si Loki podía pensar tan lejos, entonces Evilus, a menos que fueran completos tontos, probablemente lo entendería después de algunos encuentros. Aún así, no es un gran problema si, había fallos, pero nada grave. Bell sabía que aún tenía muchos ases bajo la manga. Aunque Evilus se volviera precavido, jamás podrían predecir los poderes que no había revelado. En todo Horario, la única capaz de leer el poder de un oponente antes de que lo mostrara era Cassandra. Ningún otro aventurero podía hacerlo. Mientras mantuviera ocultos sus ases bajo la manga, aún podría atacar por completa sorpresa. No es un gran problema, ¿verdad? Y Bell permaneció en silencio un momento, reconociendo en silencio lo diferente que era Loki de otros dioses, incluso de Hestia o Hefesto. Así que, Loki-sama, ¿viniste aquí para leer mis pensamientos? No, no, no. Tu mente no es tan fácil de leer. Si lo fuera, esa chica enamorada te tendría bailando en sus manos desde hace mucho tiempo. Loki solo podía analizar a Bell basándose en su personalidad. Una persona precavida lo era en todos los sentidos. Una vez que se descifraba hacia dónde apuntaba esa cautela, era bastante fácil adivinar algunas de sus acciones. Pero esas conjeturas se limitaban a su comportamiento. Sus pensamientos más íntimos, esos, ella no podía acceder a ellos. Eres como un bloqueador natural de dioses. Todos los dioses pueden leer los corazones de los niños del Genkai. Por eso los mortales no pueden mentirnos. Los dioses pueden saber inmediatamente cuando están siendo engañados. Pero tú eres la única excepción. Loki se giró mientras ella hablaba, incluso adelantándose a Bell. Por eso esa chica enamorada es tan persistente. Aunque, sinceramente, creo que debiste ser un incubo en tu vida pasada. De otro modo, ¿cómo habrías logrado atraer la atención de tres diosas en esta? Bell no podía admitir abiertamente que era un alma de otro mundo. En cambio, frunció el ceño y replicó. ¿Un incubo? Eso sería un auténtico desastre. Para un niño, ¿no es eso algo bueno? No es más que una maldición. Bell nunca creyó que ser demasiado atractivo fuera una bendición. Para él, era una maldición, un desastre. La verdad es que solo me importan unas pocas personas. No necesito dividir mi atención entre innumerables mujeres. Loki miró a Bell como si fuera una criatura extraña. Pensé que tener a tres diosas persiguiéndote te habría hecho perder el control. ¿De verdad parezco tan tonta? Bell siempre se había considerado una persona con gran autocontrol. El afecto de las diosas era algo digno de atesorar, y en su corazón, solo dos le importaban de verdad. Contar con el amor de dos diosas ya era más que suficiente.
En cuanto a los demás, Bell mantendría deliberadamente las distancias, tal como lo hizo con Sanjou no Haruhime. Así que, Loki-sama, ¿qué crees que soy? ¿Un tesoro invaluable? Me gustaría pensar que tengo la suficiente autodisciplina como para no perder el rumbo solo porque tres diosas se sientan atraídas por mí. Dicho esto, Bell le lanzó una mirada de exasperación. Estaba verdaderamente desconcertado. Siempre se había comportado con moderación, así que ¿cómo podía alguien pensar que era un idiota que ni siquiera entendía cuál era su lugar? Así que rechazaron a mi hijo sin más. Esa chica sigue aferrada a su obsesión, ¿sabes? Loki lo dijo a propósito. Ella apoyaba las relaciones amorosas de sus hijos y quería verlos encontrar el amor, pero no podía soportar ver a uno de ellos caer en un abismo sin esperanza. Bell no dijo nada, solo permaneció en silencio. Esto era inevitable. Por eso mantuve la distancia con ella desde el principio. Su corazón ya pertenecía a las diosas que amaba. No había lugar para nadie más. Bell sabía perfectamente la suerte que tenía. Ser amado tanto por Hestia como por Hefesto. Para ellos, estaba destinado a recorrer un camino distinto al de cualquier otro aventurero común. Quizás incluso el camino para convertirse en un dios. Y por eso, no podía permitirse que su corazón se desviara hacia otras chicas. El resultado ya estaba decidido. Loki-sama, ¿acaso los dioses no deberían entender eso mejor que nadie? Perseguir personas y cosas que están siempre fuera de nuestro alcance, no es más que desperdiciar nuestra propia vida. ¿Es eso así? Loki estudió la inquebrantable determinación en los ojos de Bella, pero en los suyos se vislumbró una pizca de diversión. Cuanto más firme era su resolución, más claro quedaba que una pequeña parte de su corazón aún vacilaba. Si no hubiera albergado esos pensamientos ocultos, no habría tenido que ser tan terco. Las personas se aferran únicamente a lo que ya han elegido. Hacia lo que realmente no les importa, ni siquiera se molestan en tomar postura. Tras atravesar el pasaje espacial, Shakti vio de inmediato jaulas repletas de xenos. Dio su orden al instante. Abre todas las jaulas. Comprueba el estado de cada xenos y dale un elixir a los heridos. Los miembros de la familia Ganesa ya estaban preparados. El repentino cambio en el espacio no los desconcertó hasta el punto de confundirlos. Una vez que se estabilizaron, comenzaron a avanzar hacia las jaulas. Primero probaron las cerraduras con sus armas. Sonido metálico. Saltaron chispas, pero ni las cerraduras ni los barrotes sufrieron el más mínimo rasguño. Capitán, estas cerraduras y jaulas están hechas de materiales de alta calidad. Como se esperaba. Shakti no se sorprendió. La mayoría de los xenomorfos poseían garras y colmillos tan afilados que podían servirles como armas naturales. Las jaulas comunes jamás podrían contenerlos. La única solución era reforzar la estructura con materiales especiales. Que alguien se encargue de las cerraduras. Unos pocos de vosotros asegurad los pasadizos. El resto, distribuid los elixires. Mientras tanto, la mirada de Shakti recorrió el área hasta que se detuvo en una escena espantosa. Un cadáver decapitado al que le faltaban un brazo y una pierna, tendido sobre una plataforma elevada, y no muy lejos delante, un joven Xenos inconsciente. Pasó rápidamente junto al cadáver para ver cómo estaba la niña. Tras confirmar que solo se había desmayado, la levantó con delicadeza y la alejó del lugar. La muerte había sido brutal. La sangre carmesí aún se extendía por el suelo. Una vez que el niño estuvo a salvo de la sangre, Shakti volvió hacia el cadáver. El brazo y la pierna cercenados tenían secciones transversales lisas, cortadas limpiamente de un solo golpe. El arma era afilada, pero quien la empuñaba era aún más fuerte. Inspeccionó los músculos y luego sacó un frasco de ladrón de estatus de su bolsa. Rasgando la ropa por la espalda, vertió la poción sobre la piel, revelando la escritura sagrada grabada allí. Dix Perdix, capitán de la familia Ikelos. Confirmar la identidad dejó a Shakti aún más conmocionada. Abrumar a un aventurero con fuerza de nivel 5, cercenándole las extremidades antes de que pudiera siquiera resistir, y quienquiera que haya hecho esto es mucho más fuerte de lo que sugieren los registros del gremio. Matar a un jugador de nivel 5 era algo que solo otro jugador de nivel 5 podía lograr de forma realista. Ni siquiera la mayoría de los de nivel 4 podrían aspirar a lograrlo. Cuanto mayor es el rango, mayor es la diferencia de poder. Y Dix no era un enemigo cualquiera. Era el hacer. Incluso contra otro nivel 5, no habría caído fácilmente. Sin embargo, a juzgar por el estado del cadáver, había quedado completamente aplastado, sin ninguna posibilidad de defenderse.
Mientras tanto, los Xenos liberados fueron bajando la guardia poco a poco, pero ninguno habló de quién había hecho esto. Optaron por el silencio. Gracias, y una miembro de la familia ganesa parpadeó sorprendida antes de sonreír y negar con la cabeza. No hace falta dar las gracias. El Xenos respiró hondo, mirando fijamente el elixir que tenía en la mano. Bajó la guardia por completo y lo bebió. Los efectos de la poción fueron inmediatos. Su cuerpo maltrecho comenzó a sanar rápidamente y, junto con él, su espíritu exhausto recuperó algo de fuerza. ¿Están todos los Xenos aquí? La mayoría de nosotros estuvimos encerrados en este lugar. El Xenos miró con furia el cadáver cercano, señalándolo con un dedo que temblaba de rabia. Ese bastardo nos capturó. Aparte de los compañeros que ya mató, el resto fueron encarcelados aquí. Mis condolencias. No hace falta. Nuestros camaradas murieron para que nosotros pudiéramos vivir. Nos salvaste. Nunca olvidaremos esta deuda. La sinceridad en los ojos del Xenos hizo que el miembro de la familia ganesa creyera sus palabras sin dudarlo. La carga de trabajo era pesada. Tras liberar a un xenomorfo, pasaban inmediatamente al siguiente. El número de cautivos superó con creces las expectativas. Más de 40 xenos seguían con vida, muchos de ellos gravemente heridos. Algunos ya habían muerto dentro de sus jaulas, pero como sus piedras mágicas no habían sido extraídas, sus cuerpos permanecían intactos. Aún sin haber presenciado el abuso de primera mano, la visión de esos cadáveres bastaba para comprender la crueldad con la que habían sufrido. Una vez rescatados todos los xenos, los miembros de la familia ganesa informaron a su capitana, Shakti. Capitán, todos los xenos han sido rescatados. En cuanto al resto, un miembro de la familia ganesa negó levemente con la cabeza. Shakti guardó silencio un instante y luego asintió levemente. Ya veo. Con que sobrevivieran, es suficiente. Nunca tuvieron otra opción. Shakti conocía bien la crueldad de la vida de los xenos. Rechazados por los aventureros, incluso los monstruos los trataban como aberraciones que debían ser cazadas. Atrapados entre el rechazo de ambos bandos, la vida en la mazmorra era una miseria para los xenos. Pero por el momento, la mera supervivencia era el mejor resultado al que podían aspirar. Mantengan la posición. Saquen todos los suministros que han traído y establezcan una base temporal. Sí, capitán. A su orden, los miembros de la familia ganesa comenzaron a desempaquetar las provisiones, las tiendas de campaña y demás equipo que habían preparado. La base temporal serviría como lugar de descanso para los xenos. Una vez que la zona estuviera completamente despejada, podría convertirse en su hogar a largo plazo. ¿Qué estás haciendo? Ayudándote a establecer una base temporal. Mientras sus subordinados trabajaban, Shakti explicaba a los confundidos xenos. Puede que este lugar te traiga recuerdos amargos, pero también es uno de los lugares más adecuados de la mazmorra para que viva tu gente. Los ojos de los xenos se iluminaron. Si lograban dejar de lado el dolor que habían sufrido allí, realmente era una morada ideal. Pero el recuerdo de sus captores entrando y saliendo libremente a ese lugar aún les pesaba. Pero cuando nos trajeron aquí, siempre usaron llaves para entrar. Si vivimos aquí, ¿acaso no invadirán cuando quieran? No hay de qué preocuparse. Esas llaves también se pueden sellar. Este lugar es demasiado valioso como para abandonarlo, a menos que prefieras seguir vagando sin cesar por la mazmorra. Los xenos intercambiaron miradas, dándose cuenta de que esta era realmente la mejor opción para ellos. Para su pueblo, era el acuerdo más adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué alguien invadiría este lugar? ¿Dónde está Dix? ¿A dónde se fue Dix? Los miembros de la familia y que los que se escondían en la oscuridad fueron sacados uno a uno, solo para enfrentarse a la despiadada cacería de la familia Loki. Eran aventureros de gran fuerza. La mayoría eran al menos de nivel 2, y algunos incluso de nivel 3. En cualquier familia pequeña o mediana, habrían sido considerados el pilar fundamental. Pero ahora no eran más que presas, abatidas una tras otra. Porque quien se oponía a ellos era la familia más fuerte de todo horario. Dejen de hablar y corran. Mientras nosotros y un destello plateado lo interrumpió. Su cabeza ya había desaparecido, la sangre salpicaba mientras el hombre a su lado se quedaba paralizado por la conmoción. Ah. La voluntad humana se quiebra fácilmente, especialmente cuando está atrapada en la desesperación. En ese momento, el último hilo que mantenía unida a la familia Ikelos se rompió por completo. TCH. Vaya que disfrutaban metiéndose con los débiles, armando un buen lío en la mazmorra. ¿Y esta es toda la fuerza que tienen?
Tione blandió su espada curva con desdén. Era raro ver a un grupo de Evilus con corazones tan frágiles. A pesar de su debilidad, seguían acosando a los Xenos, criaturas rechazadas por ambos bandos. Desvergonzados hasta el final. Los supervivientes de la familia Ikelos habían sido arrinconados. Maldita sea. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no podemos salir? Habían retrocedido hasta la entrada del pasadizo secreto, pero sus llaves no lograron abrir la puerta. ¡Ah! Aléjense de nosotros. Al darse cuenta de que no había escapatoria, varios de ellos se derrumbaron, gritando de terror. Ante la muerte segura, todos aquellos con voluntades débiles se derrumbaron por completo. Al presenciar su vergonzosa exhibición, el rostro de Tione se contrajo de repugnancia. Tener la osadía de cometer atrocidades en la mazmorra, pero carecer del valor para afrontar las consecuencias, gentuza como esa no merecía otra cosa que la muerte. Con un impulso de su pie, se lanzó hacia adelante como un rayo, con la hoja reluciendo sobre sus gargantas. Casi simultáneamente, todos y cada uno se quedaron paralizados, agarrándose el cuello antes de desplomarse juntos en silencio. Recuerda hacer el bien en tu próxima vida. Tras dejar atrás solo esas frías palabras, Tione se dio la vuelta y se marchó, inexpresiva. Los grupos pequeños fueron aniquilados por las élites más poderosas. Los más grandes fueron rodeados y aniquilados por una superioridad numérica abrumadora, sin dejar ninguna posibilidad de escapar. Bajo tal barrido, todo el suelo artificial se convirtió en un matadero, el suelo inundado de sangre y cadáveres. Solo la zona donde estaban retenidos los Xenos permaneció intacta, un último reducto de tierra limpia. Con esto, se acabó. Lo único que lamentó fue que nadie de afuera hubiera activado los mecanismos de entrada. Bell perdió la oportunidad de capturar a alguien con vida. Una conclusión apropiada. Loki no sentía orgullo. Que sus hijos hubieran aniquilado a una turba no era motivo de celebración. Ese tal Ikelos es un dios puro. Sabía lo que estaba pasando y decidió no detenerlo, solo para divertirse. Consintió a su hijo plenamente consciente de en qué se convertiría. En cierto modo, eso lo convertía en un dios verdaderamente puro. Comparados con él, las llamadas deidades normales parecían casi fuera de lugar. Bella habría preferido que los dioses permanecieran fuera de lugar, pero sabía que eso solo era una ilusión. Los dioses eran los seres más puros que existían, pero su sentido del bien y del mal era completamente diferente al de los mortales. Bell lo entendió perfectamente. Era como los juegos a los que él jugaba antes. En aquel entonces, mientras fuera divertido, lo intentaba todo sin restricciones. Quizás en esos momentos, su visión de los dioses no era muy diferente a la que tenía ahora. Para él, los juegos eran solo juegos. Cosas destinadas a brindar alegría, emoción y adrenalina. Naturalmente, como jugador, nunca se molestó en separar el mundo del juego de la realidad. Por eso existía entre los jugadores la expresión Metabreaker. Para los dioses, en su pureza, este mundo era un juego. Y puesto que era un juego, entonces para ellos todo estaba permitido en nombre del entretenimiento. Para la gente de este mundo, los dioses con esa actitud eran la encarnación de un Metabreaker. Parece que tienes algo que decir. No, nada. ¿En serio? ¿No debería un hijo de Genkai estar quejándose ya? Quiero decir, montones de dioses ya han causado caos allí abajo. Odio a los dioses santurrones. Eso es todo lo que quiero decir. Unos cretinos arrogantes que hacen lo que les da la gana para su propio entretenimiento. Sinceramente, quizá el mundo estaría mejor si solo quedaran unos pocos dioses. Realmente no te reprimes. Ella pensaba que el chico suavizaría sus palabras, pero en lugar de eso, las habló con franqueza y sin rodeos. Incluso Loki lo encontró mucho más mordaz de lo que ella jamás había sido. Bueno, estoy hablando delante de Loki-sama. Eso hizo que la comisura de los labios de Loki-sama se curvara hacia arriba. Un bonito comentario, ¿verdad? Supongo que Loki-sama siente lo mismo. Las palabras de Bell solo le arrancaron una sonrisa a Loki. Ella no respondió. ¿Qué se podía decir? Era cierto. Incluso en Tenkai, había despreciado a esos hipócritas. Un montón de tontos podridos por el tiempo. Loki nunca se había molestado en discutir con ellos. Sabía que razonar con los dioses era inútil. No juzgues a los dioses con la moral humana. Muy pocos de nosotros compartimos los mismos valores que los hijos de Genkai. La mayoría somos egoístas, mezquinos y obstinados. Así que será mejor que lo tengas presente. Lo haré. MHM. Tras fingir seriedad por un momento, Loki volvió a su habitual actitud inofensiva.
Bueno, entonces, es hora de que vayamos a conocer a la verdadera estrella de este pequeño desastre. Tenía curiosidad por escuchar lo que Ikelos diría. Pero conociendo a los dioses como los conocía, incluso entonces, Ikelos probablemente no sería diferente del resto. Buscaría entretenimiento hasta el final. Si es así, entonces esto prometía ser un buen espectáculo. En ese momento, en lo alto del piso más alto de un edificio en horario, dos dioses se encontraban enfrentados. Ikelos, ¿comprendes a qué conducirá finalmente ayudar a Evilus? Hermes habló en voz baja, y el peso de sus palabras dejó claro que no se trataba de un asunto trivial. Pero Ikelos parecía totalmente indiferente, tumbado en el suelo con una sonrisa despreocupada. Una vez que me atrapen, me enviarán de vuelta a la fuerza. Así es como el gremio ha estado manejando las cosas últimamente, ¿no? Un fugaz destello de lástima cruzó la mirada de Hermes al observarlo. Pobre incauto. Ni siquiera se había dado cuenta de en manos de quién estaba a punto de caer. ¿Lo sabes y aún así te atreves a hacerlo? ¿Qué hay que temer? A Ikelos realmente no le importaba. Ya había hecho suficiente. Si el gremio lo atrapaba, sería desterrado sin contemplaciones. En el pasado, tal vez hubiera bastado con el exilio. Pero ahora, con la atmósfera de implacable hostilidad que Horario profesaba hacia Vilus, el destierro era el único destino posible para él. Si estaba destinado al destierro, ¿para qué preocuparse? Ser enviado de vuelta al Tenkai podría ser el peor tormento que un dios podría sufrir. También sería doloroso para él. Pero, como mucho, solo dolería durante un tiempo. Como mínimo, antes de que él mismo sufriera, quería que el gremio también experimentara algo de sufrimiento. Aunque, lo admito, cometí un error. Por una vez, su expresión, generalmente divertida, mostraba un rastro de amargura y resignación. No esperaba que la guerra entre el gremio y Evilus estallara tan pronto, sin el menor margen de maniobra. De lo contrario, mi apoyo solo me habría valido, como mucho, el exilio permanente de Horario. Para Ikelos, sus acciones no eran más que una búsqueda de placer y diversión. Nunca pensó que le acarrearían el destierro inmediato. Al fin y al cabo, en el pasado, solo el ataque directo del dios maligno contra Horario había merecido tal condena. Como dios de la familia, siempre había estado al tanto de las acciones de Dix. Pero nunca interfirió, solo observó desde la distancia. En cuanto a los tratos de Dix con Evilus, Ikelos nunca se involucró directamente. Simplemente se mantuvo al margen, permitiéndolo tácitamente, sonriendo como si presenciara una actuación. Siempre había sido cuidadoso, manteniendo sus acciones justo por debajo de la línea que podría desencadenar el destierro. Pero, ¿quién podría haber predicho que el conflicto entre el gremio y Evilus estallaría tan pronto, arruinando todos sus cuidadosos planes? Justo entonces, mientras yacía en el suelo, notó que la luz que estaba sobre él fue repentinamente oscurecida por una sombra. Al levantar la vista, vio un pie. Su mirada se elevó un instante y se encontró con un par de ojos rojos sangre rebosantes de intención asesina. Loki. Ruido sordo. Le aplastaron la cara con fuerza, el dolor era tan agudo que apenas podía mantener los ojos abiertos. Ikelos, nunca supe que podías hablar así de la lengua. Ja, y yo que pensaba que siempre habías sido un cobarde. ¿A qué viene tanta bravuconería ahora? Casi creía que te había salido valor, pero resulta que simplemente te has rendido. Preso del pánico, Ikelos agarró el pie que estaba a punto de pisotearle la cara de nuevo. Loki, ¿qué haces aquí? ¿Qué opinas? ¿Tú te has metido en líos con el gremio? Sus pupilas se contrajeron violentamente. Sabía que Loki frecuentaba el gremio últimamente, pero no se había dado cuenta de que sus vínculos con ellos fueran tan profundos. La presencia de Hermes hoy aquí se debe claramente a su condición de representante del gremio. Pero que Loki apareciera justo en ese momento, eso solo podía significar que tenía una conexión aún más estrecha con ellos. Loki sonrió. Sus dientes brillaban blancos, pero para Ikelos, no había nada lindo en ello. A sus ojos, era francamente aterrador. Acertaste, pero un poco tarde. A Hermes no le molestó especialmente la interferencia de Loki. En cambio, su mirada se dirigió a Bella, que estaba de pie detrás de ella. Bell-kun, ¿por qué Loki está involucrado en esto? Hermes-sama, por favor, no me pregunte eso. Cuando Bell giró la cabeza tras responder, Hermes lo comprendió de inmediato. Era Loki actuando por su cuenta. Entonces, ¿la parte de la mazmorra está resuelta? Sí. Los Xenos están siendo tratados por la familia Ganesa, y los miembros de la familia Ikelos en la mazmorra han sido todos aniquilados por la familia Loki.
Como era de esperar de la familia Loki, su capacidad para manejar los asuntos es verdaderamente excepcional. Al enterarse de que todo en la mazmorra estaba resuelto, Hermes lo alabó. Pero mientras elogiaba a la familia Loki, no pudo evitar maravillarse interiormente. Para que la familia Loki pudiera completar la misión de exterminio tan rápidamente, Bell debió haber realizado extensos preparativos con antelación. Esa había sido la base de la familia Ikelos. Sus trampas y pasadizos ocultos no podían ser fácilmente mapeados. Para que un forastero pudiera entrar y comprender tan rápidamente la distribución, y luego coordinar a dos familias con tanta precisión, una para rescatar a los Xenos y la otra para aniquilar a la familia Ikelos, habría sido imposible sin un profundo conocimiento de ese espacio oculto. Los hijos de Loki y Ganesha ejecutaron el plan rápidamente, pero quien lo organizó todo fue la verdadera clave de la operación. Y aquí. Hermes señaló hacia los alrededores, pero Bell ya tenía preparada su respuesta. Tenga la seguridad de que, para cualquiera que esté cerca, parecerá que solo Hermes Sama e Ikelos están hablando. No pueden obtener ninguna información desde aquí, ni interceptar nada de lo que Ikelos intente enviar. Un brillo malicioso cruzó los ojos de Hermes mientras miraba a Ikelos, atrapado bajo el pie de Loki, y su tono estaba cargado de burla. ¿Así que pensabas dejarles información a esos tipos? ¿De verdad eres tan cercano a ellos? ¿Aún intentabas ayudarlos en el último momento? Al darse cuenta de que su pequeño truco había sido descubierto, Ikelos le lanzó a Bell una mirada fulminante. Aquel hijo de Genkai era alguien a quien jamás había visto, y aún así, aquel don nadie había logrado desenmascarar su estratagema. Cuando Ikelos permaneció en silencio, Hermes solo soltó una risita. ¿Así que eso es todo? ¿Actuar bajo la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Aún sabiendo que te desterrarían, todavía quieres escupirle a la cara al gremio. Ikelos, eso no puede ser, che, esa perra de verdad que no puede meterse en la vida de los demás. Molesta, Loki le dio una fuerte patada en el estómago a Ikelos. Ruido sordo. El golpe fue tan fuerte que casi le hizo salirse los ojos de las órbitas. Al ver su lamentable estado, Loki se agachó y le dio una suave palmadita en la mejilla. No te preocupes, no serás desterrado. Pero creo que pronto te darás cuenta de que el destierro habría sido un destino más benévolo. ¿Sin destierro? Incluso después de esa brutal patada, Ikelos seguía aturdido. Pero Loki ignoró su reacción y centró su atención en Bell. Quiero ver la ejecución de este tipo más tarde. A Bell se le crispó la boca. Estaba bastante seguro de que Loki vivía solo para causar problemas. Había dicho que no tenía problema en compartir verdades delante de ella, pero eso no significaba que pudiera hacer lo mismo delante de Hermes. Efectivamente, Hermes se animó de inmediato, inclinándose hacia adelante con abierto interés. ¿Ejecución? Eso sí que es algo trascendental. Si ejecutan a Ikelos, será el primer dios en morir. Sería una lástima no presenciarlo. Lo cierto es que Hermes sabía desde hacía mucho tiempo que el destino de Ikelos estaba sellado. Ya lo sabía desde que Hestia y Hefesto se hicieron los desentendidos. Aún así, comprendía sus motivos. Al fin y al cabo, ese era el poder de matar a un dios. Si el resto del panteón se enteraba, Horario mismo podría estremecerse hasta sus cimientos. Así pues, Hermes representó el papel de incertidumbre. A menos que Bell sacara el tema él mismo, no tocaría nada. Pero ahora Loki lo había dicho en voz alta. Y puesto que Loki lo había dicho, Hermes no iba a perder la oportunidad de verlo de primera mano. Lo hizo sonar oficial, pero Bell no se dejó engañar. Sabía que Hermes ya entendía mucho más de lo que dejaba ver. Ahora hasta Hermes estaba enredado en esto. Bell no pudo evitar dudar de si haberle contado esto a Loki-sama había sido realmente una buena idea. Golpe. Mientras Bell aún reflexionaba sobre la idea, Loki ya había bajado de Ikelos, se había acercado y le había dado una palmada en el hombro a Bell. No tienes por qué ser tan cauteloso con todo el mundo. Piensa en Hermes. Sabe más que la mayoría de los dioses. Además, está de nuestro lado. No hay necesidad de ocultárselo todo tan herméticamente. El razonamiento era sólido, pero este enfoque chocaba frontalmente con la forma de hacer las cosas de Bell. Pero, ¿qué otra opción le quedaba ahora? Lo que antes había sido un tenue velo de secreto se había desgarrado por completo. ¿Cómo podría remendarlo? Bell suspiró para sus adentros. La próxima vez, decidió, no llevaría consigo el factor impredecible que era Loki-sama. Así que, Loki-sama, la próxima vez no te llevaré conmigo bajo ningún concepto. Jeje, de la risa maliciosa de Loki lo decía todo. En cuanto a la próxima vez, esa era otra historia.
Bell negó con la cabeza en señal de resignación y volvió la mirada hacia Ikelos, que yacía en el suelo. Sus pasos se detuvieron en seco. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Antes de que Ikelos pudiera reaccionar, el chico ya estaba frente a él. Con los dedos convertidos en garras, Bell le clavó la mano directamente en el pecho a Ikelos. ¡Ah! Ikelos sintió como 5 dedos le desgarraban la carne, penetrándole profundamente. La agonía era insoportable, decenas de veces peor que la patada de Loki en el estómago. Primero, pongamos un collar a este dios indómito. Una inquietante escritura se extendió por la piel de Ikelos, avanzando hacia afuera hasta cubrir todo su cuerpo. Y su efecto, lo sintió al instante. Mi divinidad. ¿Por qué está completamente sellada? En el momento en que Ikelos se dio cuenta de que su poder divino estaba encerrado, su rostro se contrajo de desesperación. Finalmente, comprendió la gravedad de su situación. Pero ya era demasiado tarde. Loki y Hermes observaron con divertido interés cómo Ikelos se agitaba como un tonto. El pánico se apoderó de él. Había una enorme diferencia entre conservar siquiera una pizca de poder divino y no sentir absolutamente nada. Mientras le quedaran fuerzas, podría haber elegido la peor opción: la autoinmolación. Podría haber destruido su cuerpo, haberse eliminado del juego y tal vez arrastrado consigo a 1 o 2 enemigos. Pero ahora, con su divinidad sellada, ni siquiera podía autodestruirse. No era más que carne sobre la tabla de cortar, retorciéndose indefensa. Por una vez, Bell ofreció una explicación. En Genkai, los dioses nacen con un estricto sello en sus cuerpos. Ese sello limita su poder supuestamente con la excusa de que los dioses sellados se divierten más, un collar que se coloca a cada deidad. Pero antes, ese collar no quedaba completamente cerrado. Lo que he hecho es forzarlo a cerrar con una fuerza externa. Confirmé el funcionamiento de este collar estudiando a Hestia y Hefesto. Tras investigar un poco, me di cuenta de que, con un método específico, infundiendo cierta fuerza en el cuerpo de un dios, se puede potenciar el efecto del collar. Un collar. Ikelos alzó la cabeza, atónito, mirando al niño. Comprendía el significado de las palabras, pero jamás imaginó que oiría la palabra collar de boca de un niño del mundo inferior. ¿Qué quieres decir con collar? Creo que me he expresado con bastante claridad, dios Ikelos. El tono tranquilo de Bella, tan casual como si preguntara qué hay para cenar esta noche, hizo que la furia de Ikelos estallara instantáneamente. ¿Te atreves a afirmar que a nosotros, los dioses, nos han acorralado? Ah, así que lo que te enfada es mi elección de palabras. Que los dioses llevarán collares era algo que todas las deidades sabían. Era el precio de descender al Genkai. Pero al ver la furia desbordada de Ikelos, Bell se dio cuenta de que el dios no ignoraba este hecho. Estaba furioso porque Bell lo había dicho en voz alta con tanta franqueza. Cada dios lleva un collar. Ese es el precio de descender al mundo inferior. Es un collar aceptado voluntariamente por todas las deidades, y quien lo abrocha no es otro que una existencia a la que ningún dios puede resistirse. No me lo puedo creer. Ese sello es de Urano. Ikelos interrumpió su frase a mitad, con el rostro contorsionado de forma antinatural. Porque en ese momento se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Urano puede que posea un poder tremendo, pero ni siquiera él podría hacer frente al poder colectivo de los dioses. Entonces, ¿por qué habían aceptado todos el collar en primer lugar? Esa pregunta llevó a Ikelos a un pensamiento aún más aterrador. Todos los seres nacen dentro de los límites de las reglas. ¿Cómo podría considerarse a alguno más noble que otro? La única diferencia radica en el peso de las autoridades que ostentan. Un dios que ostenta mayor autoridad parece naturalmente más elevado, mientras que aquel que gobierna un solo poder aún posee un rango alto. Pero ni la medida del poder ni la fuerza del yo son razón suficiente para que los dioses pongan collares a los de su propia especie. Quienes nacen con autoridad comprenden perfectamente tales artimañas. Si el collar fuera realmente de origen divino, alguien habría ideado una forma de contrarrestarlo hace mucho tiempo. Por eso los dioses de Genkai nunca están limitados por los de su propia especie. Quebrar. Un collar negro como la noche rodeaba el cuello de Ikelos. Cadenas le sujetaban las muñecas y los tobillos, y en un instante, el dios se convirtió en prisionero. El otro extremo de la cadena se desvaneció en el vacío, aferrándose a cada uno de los movimientos de Ikelos. Oh Uranos, ¿de verdad recurriste a un truco como este? Ikelos pronunció las palabras con dificultad, con el rostro desfigurado por la humillación. Sabía que todos habían sido engañados por Urano.
Lo que más le dolió fue que, al recordarlo, no pudo encontrar nada extraño en la decisión de Urano en aquel momento. Le había parecido el resultado natural e inevitable. ¿Pero era realmente inevitable? ¿Acaso los dioses eran simplemente marionetas atadas con collares y obligadas a bailar como títeres? No. Quizás ni siquiera valían tanto. Ese pensamiento no hizo más que aumentar la desesperación de Ikelos. ¿En qué se había convertido su pasado? Nada más que una vida manipulada a su antojo. ¿Dioses? Jai quizás ni siquiera eran tan preciosos como los hijos de Genkai. Esto no es más que una farsa. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia como dioses? Si todo estaba ya dispuesto, ¿tenía realmente sentido la existencia de los dioses? Muchos niños de Genkai afirman que sus vidas tienen valor, que la vida misma tiene sentido. Su tiempo es fugaz, pero de vez en cuando algunos arden con brillantez, dejando un resplandor que trasciende su corta existencia. ¿Y qué hay de los dioses? Quizás no sean más que juguetes. Hoy ni siquiera eso. Al darse cuenta de esto, Ikelos se quebró por completo. No pudo aceptarlo. No pudo comprenderlo. No, nuestra existencia como dioses no carece de sentido. Ikelos apretó los dientes. Jamás podría admitir que su vida no valía nada. Jamás podría aceptar que la existencia de los dioses careciera de sentido. Hermes, Loki, digan algo. Al ver a Ikelos debatirse entre la realidad y la realidad, tanto Loki como Hermes esbozaron sonrisas burlonas. Incluso necesitas que otros te digan si tu existencia tiene sentido. Ikelos, eso te hace verdaderamente insignificante. Las palabras hirientes de Loki calaron hondo, ridiculizando sin piedad al inútil dios. Por supuesto, los dioses no carecían de significado. Su existencia siempre había tenido peso. Pero ese peso dependía de su propia convicción de que importaban. Un ser que ni siquiera puede decidir el propósito de su propia existencia, que necesita que otros lo afirmen, ese ser carece de sentido. Hermes presionó el ala de su sombrero redondo, con voz baja. Ikelos, eres algo tan hueco, tan vacío, igual que tu hijo. No, no lo soy. Ante las burlas de Loki y la negación de Hermes, Ikelos palideció aún más que cuando se le amenazó con el destierro. Para un dios, regresar al reino desolador de Tenkai ya era un tormento. Pero, en comparación con la diversión, lo que más importaba a los dioses era el significado de su propia existencia. Una vez que se les negó por completo el valor y el propósito al que se aferraban, entonces su existencia misma se volvió insignificante. Y eso era algo que la mayoría de los dioses simplemente no podían aceptar. Era una verdad tan aguda que podía destrozar una mente divina. Ah, está completamente destrozado. Loki y Hermes lo vieron claramente en los ojos de Ikelos, ahora sin luz, y en su murmullo incoherente y delirante. Había perdido la cordura, incapaz de soportar el peso de todo aquello. Bell echó un vistazo a Ikelos, ahora consumido por la duda, y negó levemente con la cabeza. El hacer había recuperado la lucidez antes de morir, pero su dios de la familia había caído en la locura en el momento de su captura. Qué irónico. ¿Tiene realmente sentido la existencia? Esa pregunta no era más que un juego de palabras. Porque el significado no lo definen otros, sino uno mismo. Incluso en un mundo tan distorsionado como este, donde dioses inmortales no son más que marionetas, mientras quien lo habita crea que hay un significado, entonces, dentro de ese mundo, su existencia tiene sentido. Quienes no pueden aceptar la realidad siempre se derrumban desde dentro. Hermes y Loki lo sabían desde hacía tiempo. Se habían sorprendido, sí, pero nunca se obsesionaron con ello, nunca se dejaron atrapar por pensamientos tan inútiles. En cuanto al estado de aturdimiento de Ikelos, Bell no tenía intención de ofrecerle consuelo. Por mucho que ese dios dudara de sí mismo, eso no cambiaría lo que había que hacer. Por el contrario, si Ikelos se comportara después, eso sería lo mejor. Loki-sama, vámonos. Todo aquí se había resuelto. Los que debían ser capturados ya estaban en manos de la policía. Era hora de marcharse. Bell podía sentir claramente que la gente empezaba a congregarse a su alrededor. Para evitar provocar un conflicto abierto, lo mejor era marcharse rápidamente. Oye, Bell-kun, necesito presenciar lo que sucede a continuación. Justo cuando Bell se disponía a marcharse con Loki, Hermes salió de su solemne estado de ánimo y se apresuró a seguirlo. Hermes-sama, por favor, venga con nosotros también. No había nada que hacer. Tendría que llevarse a Hermes consigo. A Bell le disgustaba revelar sus secretos, especialmente a un dios como Hermes, cuya integridad era prácticamente inexistente.
Pero como Loki-sama ya había revelado suficiente, ya no había forma de retractarse. Belle negó con la cabeza con resignación. No le quedaba más remedio que llevarse a Hermes. No era algo bueno, pero Hermes insistió en ser testigo. Abriéndose paso a través del espacio, Belle encabezó el camino con Ikelos, atado con collar y cadenas. Loki y Hermes seguían al dios encadenado. Mientras caminaban, observaron a Ikelos, que parecía a punto de desplomarse. Bienvenido de nuevo, Belle-kun. El carácter vivaz de Estia siempre tenía la capacidad de contagiarse a los demás. Su despreocupada inocencia incluso hizo que el enloquecido Ikelos la mirara, mientras un pensamiento se deslizaba por su mente. Quizás ser un tonto no sea tan malo después de todo. De no haber descubierto esas verdades, Ikelos podría haber aceptado su derrota con calma. Esa era simplemente la regla del juego. Donde hay victoria, también debe haber derrota. Así que este es el castigo por mi fracaso. Un castigo bastante severo. Si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, Ikelos desearía haber podido seguir siendo un dios ignorante, en lugar de estar cargado con un conocimiento que nunca necesitó. Se negaba rotundamente el significado mismo de la existencia de un dios. Aunque albergara alegría en su corazón, el orgullo propio de un dios seguía perteneciendo a él. Como mínimo, como dios, estaba orgulloso. Pero entonces apareció alguien de la nada y declaró: vuestros logros no fueron más que lo que se había planeado para vosotros. Quizá a cualquiera que se enfrentara a tales palabras se le haría la mente en blanco. Comprendía bien la naturaleza de Estia. Despreocupada, a menudo descuidada, poco preocupada por trivialidades, pero sus vínculos con los demás eran extrañamente fuertes. Ikelos, es que nunca aprendes. Bajando a Genkai y todavía haciendo estas cosas, tras dar la bienvenida a Bella, Estia finalmente centró su atención en el verdadero objetivo de esta operación. Ikelos. El extraño brillo en sus ojos despertó sus instintos. Sin duda, este hombre no tramaba nada bueno. Bueno, entonces, perdóname por interrumpir tu juego. Esto no es un juego. Solo alguien tan extremista como tú trataría al mundo inferior como si lo fuera. Su discordia no nació de rencores personales, sino de actitudes fundamentalmente diferentes hacia las personas y el mundo. Estia despreciaba la actitud arrogante de los dioses. Para ella, los hijos de Genkai nunca fueron un juego. Y, en verdad, ningún dios que hubiera cambiado aquí lo vería jamás como tal. A Ikelos, sin embargo, no le importaba. Como perdedor, cualquier cosa que dijera sería descartada como errónea. En realidad, ya no deseaba permanecer en Genkai. Quizás regresar a Tenkai era preferible a quedarse allí, sin ser más que una marioneta. Esa es solo tu opinión, Estia. Para la mayoría de los dioses, el Genkai es su patio de recreo. Además de ti, ¿cuántos lo ven realmente de otra manera? Ikelos no se burlaba. Simplemente enunciaba una cruel verdad. Al menos, muchos de los dioses de horario no son tan malos. Aunque esos tipos como Evilus probablemente compartan tu opinión. Estia resopló irritada, pero Ikelos no lo negó. La mayoría, sí. Por lo que sé, esos tipos también vinieron aquí con una mentalidad lúdica. Igual que en los juegos de guerra que jugábamos en Tenkai. Ouranos liderando a los dioses como bando delantero, mientras que Evilus hacía de oponente. Un juego sin oposición no es realmente un juego. Ikelos soltó una risita burlancia. Pero aún así me equivoqué en mis cálculos. Nunca pensé que nosotros, que tratábamos el Genkai como un juego, acabaríamos convirtiéndonos en el juego a ojos de los demás. Por eso mismo digo que eres demasiado engreído. En Tenkai, los juegos estaban bien. Al fin y al cabo, los dioses no tenían mucho más que hacer. Competir en fuerza, dividirse en facciones y jugar a la guerra era prácticamente todo lo que tenían. Pero a Genkai no se le podía tratar así. Como mínimo, no se podía tratar como un juego. Muchos dioses, en efecto, descendieron con esa mentalidad, pero con el tiempo, innumerables de ellos dejaron de ver el Genkai como mero entretenimiento. Entre las personas que Estia conocía, Loki era el ejemplo más evidente. Belle-kun, ¿qué piensas hacer ahora? Esa pregunta atrajo de inmediato la atención de todos los dioses presentes. Bella, sin embargo, no dudó. Como sabía lo que tenía que hacer, lo llevaría a cabo hasta el final, sin dejar rastro. Primero, necesito confirmar si la diosa Sama y Hefesto Sama pueden ver lo que sucede a continuación. Yo. No me importa. Estia sabía que no podía perderse esto bajo ningún concepto. Y como la diosa de la familia de Bella, no había manera de que se echara atrás. A mí tampoco me importa.
Hefesto, naturalmente, no sentía mucha presión. Había presenciado muchas escenas sangrientas en su larga vida como diosa. Una más apenas importaba. Sin embargo, Loki se sintió incómodo al ser excluido. Oye, ¿no me vas a preguntar si puedo con esto? Eso dejó a Bell sin palabras. Loki-sama, si no podías soportarlo, ¿por qué estabas tan ansioso hace un momento? Hermes estuvo a punto de estallar en carcajadas ante eso. Pero no estaba equivocado. Si Loki realmente no lo hubiera soportado, no habría actuado con tanto entusiasmo antes. Como acababa de salir con Bella, seguramente había presenciado la batalla en la mazmorra de primera mano. Después de ver aquella masacre sangrienta, la ejecución de Ikelos no le pareció gran cosa. No digo que no pueda aceptarlo. Digo que deberían habérmelo preguntado. Esa inexplicable competitividad hizo que Loki diera una razón que dejó incluso a Bell perplejo. Quizás fuera por su falta de experiencia, pero nunca creyó que pudiera existir tal lógica. ¿Entonces Loki-sama podrá aceptarlo? Por supuesto. Si podía, ¿por qué mencionarlo? Bell casi dejó escapar un gemido de frustración. Lo que debería haber sido un asunto sencillo se había convertido en algo excesivamente complicado. Nunca se había dado cuenta de que a Loki-sama le importaran tanto las formalidades. Sintiendo un cansancio extremo, Bell suspiró para sus adentros e hizo una leve reverencia. Entonces haré algunos preparativos. Incluso para él, actuar contra un dios era algo inédito. Los preparativos debían ser exhaustivos antes de comenzar. Un entorno adecuado era esencial. Como era la primera vez que lo hacía, necesitaba tener en cuenta todas las posibilidades, incluida la de que Ikelos escapara. Eso significaba que había mucho más que preparar. La preparación previa era esencial. La razón por la que Bell no había empezado antes era simple. Nunca tuvo la intención de ocuparse de Ikelos inmediatamente después de terminar sus asuntos aquí. Originalmente, Bell planeaba comenzar los preparativos al día siguiente antes de iniciar su experimento de análisis de un dios. Pero semejante convulsión repentina había trastocado por completo sus planes. Tal vez porque demasiados de sus planes ya se habían arruinado, Bell casi se sentía acostumbrado a ello. De ahora en adelante, debo prepararme para que mis planes se desmoronen incluso antes de actuar. Esa podría ser la única manera de evitar que todo se desmorone. Bell murmuró para sí mismo mientras sus manos se movían con rapidez. Una tras otra, las runas fueron colocadas, llenando de poder la casa del árbol experimental y provisional al aire libre. Afuera, varios dioses esperaban sentados en sillas de madera. Las fluctuaciones dentro de la casa del árbol eran evidentes para todos. Y como las sentía con tanta intensidad, Ikelos estaba lejos de estar tranquilo. ¡Guau! Es mocoso, está convirtiendo este lugar en una fortaleza. Loki podía sentir claramente las capas de protección que se acumulaban alrededor de la casa del árbol. Incluso el espacio circundante comenzaba a solidificarse, lo que la dejó secretamente asombrada. Eso es la autoridad, ¿no? Con tan poco esfuerzo por ocultarlo, incluso Ikelos pudo darse cuenta de que el interior estaba envuelto en innumerables capas de autoridad. Para los ojos divinos, toda la casa del árbol rebosaba de técnicas, cada una con un tenue aura de poder divino. De no haberlo visto con sus propios ojos, Ikelos habría creído que quien estaba detrás de todo esto era un dios versado en la autoridad. Pero acababa de ver a un niño de Genkai entrar y prepararlo todo. Así que quien ostentaba la autoridad, ¿era un niño de Genkai? Ikelos se sintió mareado. Un niño mortal capaz de usar la autoridad, debo estar soñando. Y una pesadilla, además. Como dios que presidía las pesadillas, Ikelos realmente sentía que estaba atrapado en una. De otro modo, ¿cómo podría un hijo de Genkai ejercer autoridad divina? Instintivamente, Ikelos bajó la mirada hacia los grilletes que sujetaban sus muñecas y tobillos. ¿Por qué no me di cuenta de esto antes? Solo entonces se percató de la tenue aura de autoridad que emanaba de las ataduras, que lo sujetaban tanto a él como a su alma. Maldita sea. El descubrimiento le hizo saltar las alarmas. Capturado y obligado a presenciar cómo su enemigo ejercía la autoridad, no había forma de que saliera de allí con vida. ¿Un niño mortal usando la autoridad? Eso era más que absurdo. Así que esas piedras rúnicas, fueron creadas por la autoridad solo ahora. Y que los comprendió quién había fabricado las piedras rúnicas que una vez compró para fortalecer a su familia. Incluso entonces, había percibido algo inusual en ellos. Un rastro de autoridad, aunque no la verdadera. Él había supuesto que se trataba de restos de una antigua escritura mágica.
Dichos textos también contenían vestigios de autoridad, pero sus efectos eran débiles, la mayoría medio rotos y desvanecidos hasta el punto de ser casi inútiles. Cuando aparecieron estas nuevas runas, Ikelos pensó que alguien había descubierto un legado perdido, o quizás había restaurado esas escrituras mágicas rotas mediante la investigación. Pero ahora se dio cuenta de que no era nada parecido. No eran fragmentos de magia antigua. Eran la verdadera autoridad, disfrazada de escritura rota. Y Ikelos sintió una frustración ahogada subirle por la garganta, incapaz de articular palabra. Su mirada recorrió a Loki, Hefesto y Hermes. Los descartó de inmediato. Lo que significaba, que es mocoso era hijo de Hestia. En cuanto Ikelos se dio cuenta de esto, todo su rostro se contrajo. Joder. Ese idiota tuvo tanta suerte y encontró algo tan enorme. Estaba seguro. La autoridad debió haber despertado cuando Bell se convirtió en parte de la familia de Hestia. Por absurdo que pareciera que un niño de Genkai despertara una autoridad divina que solo los dioses deberían ejercer, tal vez esa posibilidad realmente existió. Al fin y al cabo, la autoridad jamás podría transferirse. Era algo innato a un dios, la esencia misma de su divinidad, inseparable de lo que eran. Lo cual significaba que no podía provenir de Hestia. Ese niño debió haber despertado a la autoridad por sí mismo. Aquel pensamiento desató en Ikelos una oleada de envidia como nunca antes había sentido. Hestia, tú, tienes una suerte asquerosamente increíble. Sí, no me digas. Al oír a Ikelos escupir esas palabras con pura envidia, Hefesto, Loki y Hermes se encontraron asintiendo. Ellos también sentían que Hestia había tropezado con un golpe de suerte increíble. Después de todo, el pasado de Bell ya era bastante extraño. Descendiente de la familia de Zeus y la familia de Hera. Su tía, otrora la encarnación del talento. El último huérfano superviviente de la era heroica. En resumen, su existencia estuvo plagada de ventajas. Y además de eso, el propio Bell había despertado un poder llamado magia. Su propia autoridad. Todas esas probabilidades increíblemente raras convergieron, y de alguna manera todas y cada una de ellas cayeron en manos de Hestia, que ni siquiera llevaba un año en Genkai. Esa suerte fue simplemente injusta. ¿A quién llamas afortunado? Bell-kun y yo estábamos destinados a encontrarnos. Sí, si no te hubieras estado aprovechando de mi casa en aquel entonces, tal vez no habrías sido tú. HMPH lástima que no haya sí. La aguda estocada de Hefesto fue recibida con la radiante sonrisa de Hestia. En este punto, Hestia creía sinceramente que había sido bendecida. De otro modo, nunca habría conocido a Bell. Pero ahora, en retrospectiva, me parece menos una casualidad y más el destino. Su decisión de quedarse en casa de Hefesto había sido la correcta. El destino mismo lo había dispuesto. Mientras los dioses hablaban, Bell salió de la casa del árbol. Todo está listo. Ikelos, ya deberías estar preparado, ¿verdad? El rostro de Ikelos se había vuelto completamente pálido. Ya podía imaginar su final. Tal vez, como había dicho Loki, el exilio realmente hubiera sido lo mejor a lo que podía aspirar. Desafortunadamente, esa decisión ya no estaba en sus manos. Independientemente de lo que pensara Ikelos, Bell ya había tomado la decisión por él. Condujo a Ikelos hasta la pequeña casa del árbol. El interior era sencillo, con solo una mesa experimental central y 4 sofás de madera acolchados a lo largo de los bordes. Este niño es bastante considerado. Los ojos de Loki se iluminaron al ver 4 asientos, e inmediatamente reclamó el más cercano al centro. TCH, como si hiciera falta señalarlo. Hestia hizo un puchero. ¿Quién podría dudar de la consideración de su hijo? Ella hizo que Hefesto se sentara, aunque se sentaron más cerca del borde que junto a Loki. Eso dejó a Hefesto atrapado entre Hestia y Loki. Hermes, por supuesto, no tenía voz ni voto, especialmente delante de 3 diosas. Una vez que los 4 dioses tomaron asiento, su atención se centró en la mesa de experimentación que había en el centro. Bell sujetó a Ikelos a la mesa, dejando el collar alrededor de su cuello en su sitio. En lugar de quitárselo, lo ató directamente a la mesa. Sacando el cuchillo de Hestia del espacio tetradimensional, Bell se estabilizó y luego blandió el arma con un agarre invertido, cercenando la mano derecha de Ikelos. PSHHK. La velocidad del aventurero era abrumadora. Antes de que Ikelos pudiera reaccionar, su mano ya volaba por los aires. Entonces llegó el dolor. ¡Ah! Su grito incontrolable hizo que los 4 dioses sentados se estremecieran de sorpresa.
Tras el lamento, una tenue luz blanca parpadeó en el muñón, pero llamas carmesí se encendieron sobre la herida abierta, suprimiendo por completo el efecto de la luz. Belle examinó el hombro donde el brazo había sido cercenado y encontró allí también las mismas llamas carmesí que suprimían el resplandor blanco. Así que asesino de dioses no era solo un nombre. Además, cuando los dioses descienden a Genkai, no solo proyectan un fragmento de sí mismos en un recipiente. En cambio, mediante un sellado autoimpuesto, traen consigo tanto su poder divino como su cuerpo físico. Bell lo comprendió como un rayo. Era un descubrimiento revolucionario. Significaba que los dioses podían ser asesinados. Pero enseguida reprimió ese pensamiento. Los dioses en Genkai podían morir, pero solo si alguien encontraba la forma de contrarrestar su poder divino e interrumpir el mecanismo que desencadenaba su regreso a Tenkai. Los ojos de Bell se fijaron en el brazo cercenado de Ikelos. El alma misma ha sido extirpada. El alma de un dios era fundamentalmente diferente de la de los monstruos, los mortales o los espíritus. Hasta ahora, Bell solo había visto las almas de humanos, monstruos y espíritus. Esta era la primera vez que presenciaba el alma de una deidad. Tras examinar cuidadosamente el alma en la extremidad cercenada, Bell confirmó su fuerza. Era inimaginablemente alto. La conclusión no le sorprendió demasiado. Era lo más natural. El alma de un mortal podía separarse, y esto no tenía nada que ver con el poder. Estaba determinado únicamente por la fuerza inherente del alma. Los monstruos son ligeramente más fuertes que los mortales. Aún más poderosos son los espíritus. Cuando Bell era de nivel 4, todo lo que pudo hacer fue asustar a un espíritu hasta que destrozó su propia alma. Pero el alma de un dios no se parecía en nada a la de un espíritu. Normalmente, Bell jamás podría separar algo de tal intensidad. Sin embargo, Asesino de Dioses le otorgó esa capacidad. Por primera vez, había extirpado verdaderamente una porción del alma completa de un dios. Bell recogió el brazo cercenado y lo examinó cuidadosamente. Ya veo. Sin Godslayer, no había forma de que hubiera podido atravesar el alma de un dios. Pero esto no hace sino demostrar, una vez más, que los dioses poseen una inmortalidad inimaginable. Oye, chico, no te quedes ahí sentado dándole vueltas al asunto. Con una escena tan sangrienta como esta, lo mínimo que puedes hacer es compartir tus hallazgos. Mientras sostenía el brazo cercenado y la queja de Loki-sama resonaba a sus espaldas, Bell se sintió un poco impotente, pero no se negó. Estoy pensando, que la inmortalidad de los dioses está directamente ligada a sus almas. Las almas humanas son relativamente frágiles. Con los preparativos adecuados, se puede destruir un alma por completo en el momento de la muerte, impidiendo el renacimiento. Lo mismo ocurre con los monstruos. Con cierta preparación, las almas creadas por la mazmorra pueden dispersarse de nuevo en energía en lugar de reencarnarse. Pero la fuerza del alma de un dios supera con creces la de los humanos o los monstruos. Incluso los espíritus están varios niveles por debajo. Normalmente, incluso con mi poder actual, no podría partir el alma de un dios. Las runas constituyen un sistema de poder completo y perfecto. Sin embargo, si el usuario no posee la capacidad de ejercer ese poder plenamente, el efecto de las runas se ve naturalmente suprimido. Según los cálculos aproximados de Bell, sin la habilidad de desarrollo asesino de dioses, habría necesitado alcanzar al menos el nivel 8 antes de poder cortar el alma de un dios. Pero Godslayer había hecho avanzar ese proceso enormemente. Godslayer me ha permitido atacar el alma de un dios antes de lo que debería ser posible. Pero, Bell volvió a levantar el brazo cercenado. Con su mano libre, que tenía forma de garra, agarró el muñón y arrancó un brazo espectral, el alma misma desprendida de la carne. Aunque puedo separar el alma de un dios e infligir un daño permanente a su cuerpo, en el nivel 5 todavía no puedo asestar un golpe fatal y aniquilador al alma misma. Así que he llegado a otra conclusión. Dado que el alma de un dios está profundamente ligada a su autoridad, no puedo destruirla por completo. Para aniquilar el alma de un dios, primero habría que separarla por completo de su autoridad. Si eso no se puede hacer, entonces, aunque su cuerpo sea destruido, su autoridad llevará su alma de vuelta a Tenkai. El cuerpo destruido quizá nunca se recupere, pero con el tiempo puede reconstruirse. Así pues, la verdadera clave para matar a un dios reside en cómo separar su alma de su autoridad. ¿Lo dedujiste tan rápido? Como una de las diosas, Loki comprendía la razón clave detrás de la inmortalidad de los dioses, pero nunca esperó que Bella, ese chico, la analizara después de solo unos minutos de exposición. Bueno, no fue una respuesta difícil de obtener.
Solo algunas teorías básicas. Bell apoyó la barbilla en la mano y respondió con naturalidad mientras pensaba. Fue simplemente una conclusión a la que pudo llegar a partir de la observación. Dada la naturaleza de los dioses, era inevitable que su inmortalidad estuviera directamente ligada a su autoridad. Dada la naturaleza especial de los dioses, pensar en esa dirección es, de hecho, el enfoque correcto. Aunque los dioses tienen grandes limitaciones, el vínculo entre su esencia y la autoridad es algo que nunca podrá cambiarse. Y como he tenido la suerte de usar un poder similar al de autoridad, naturalmente he aprendido algunos secretos. Eso era cierto. Loki reflexionó un instante. La omnipotencia de Bell implicaba que era natural que supiera más sobre esos secretos. Luego miró con lástima a Ikelos, que gemía sobre la mesa del laboratorio. ¿Quién te dijo que tenías tan mala suerte? Te metiste tú solo en la situación más peligrosa. Si no me encargo yo, ¿quién lo hará? Tras su explicación, Bell siguió centrando su atención en el brazo cercenado y el fragmento de alma. Solo se puede cortar. Esa parte del alma no era como la de una persona común, que sería separada limpiamente, dejando el todo incompleto y, por lo tanto, perdiendo el derecho a la reencarnación. Incluso después de ser separada, el alma del dios Ikelos no se desmoronó. Dos runas aparecieron en la visión de Bell. A través de ellas, pudo ver con mayor claridad que el brazo cercenado y el alma unida a él aún mantenían un vínculo inseparable con Ikelos. Tal como había sospechado, el alma de un dios era única. Al actuar la autoridad como nexo entre cuerpo y espíritu, matar a un dios implicaba inevitablemente enfrentarse a la autoridad misma. Para resolver verdaderamente el problema de la autoridad, tendré que romper esa conexión. Pero eso no será fácil, olvídalo. Por ahora, intentaré extraer la autoridad y veré qué pasa. Bell soltó el brazo cercenado, reintegrando el alma desprendida a la extremidad. Luego, volvió a unir el brazo al hombro de Ikelos y curó la herida. Tras una inspección más minuciosa, Bell se dio cuenta de que, en el proceso de curación, incluso había restaurado por completo el alma del dios Ikelos. Esto le hizo suspirar con asombro. El alma de un dios es prácticamente como la arcilla. Aún mientras se maravillaba ante esto, Bell continuó observando los cambios en el alma. La autoridad reside en los conceptos. Dado que el alma de un dios y la autoridad están unidas, la autoridad debe existir dentro del alma en su totalidad. Sí, en la totalidad del alma. La autoridad actúa como el adhesivo del alma de un dios, capaz de remodelarla incluso a partir del más mínimo fragmento. Así pues, Bell concluyó que cada fragmento del alma de un dios debe contener el concepto de autoridad. Para extraer la autoridad del alma de un dios, ésta debe primero reducirse a la unidad. De lo contrario, la separación sería imposible. Pero este ocultamiento iba más allá de lo que el ojo humano podía ver. Así pues, incluso después de que Bell lo examinara cuidadosamente, seguía sin poder encontrar la fuente de autoridad dentro del cuerpo de Ikelos. Parece que tendré que hacerlo directamente. Bell se arremangó. Las runas flotaban sobre su piel como guantes quirúrgicos. La mesa del laboratorio, que antes estaba plana, de repente se puso en posición vertical. Ikelos, atado a la mesa, no se vio muy afectado. Habiéndose recuperado un poco del dolor punzante anterior, finalmente se centró en el chico que tenía delante, que ya había superado todas sus expectativas. Su rostro estaba pálido como un fantasma, sus ojos inyectados en sangre brillaban con furia, sus facciones contorsionadas en una mueca salvaje. Sin embargo, en sus labios esbozó una sonrisa burlona y sonrió con desprecio. Hijo de Genkai. Jamás matarás a un dios. Bell se limitó a mirar a Ikelos sin responder. No era de los que malgastaban palabras. Una vez preparado, Bell levantó la mano y la clavó directamente en el pecho de Ikelos. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. No se oyó ningún sonido de carne siendo atravesada, porque la mano de Bell se había hundido directamente en el alma de Ikelos. Puesto que la autoridad residía en el alma, él extraería el concepto de allí. Aunque no sentía dolor físico, un terror invadió el corazón de Ikelos, haciendo sonar las alarmas. ¿Qué estás haciendo? Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. ¡Alto! Esto es una afrenta a lo divino y interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. De repente, Ikelos sintió algo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el terror, su tono altivo se desvaneció, reemplazado por puro horror. No. Pero las palabras por sí solas no podían detener lo que había comenzado. Bell lo ignoró, aferrándose al fragmento en su mano y tirando con fuerza. Sin embargo, la autoridad se aferró al alma de un dios con más fuerza de la que él mismo había previsto.
Bell no tuvo más remedio que usar todas sus fuerzas. Si se rendía, la autoridad se replegaría al alma de Ikelos, y extraerla de nuevo sería aún más difícil. Le temblaba el brazo, los músculos se estremecían. Solo podía liberarlo poco a poco, incapaz de moverse con rapidez. No. El brazo que había estado completamente sumergido en el alma de Ikelos ahora estaba siendo sacado, ya hasta la muñeca. Esto hizo saltar todas las alarmas en la mente de Ikelos. Podía sentir cómo su autoridad era arrebatada por la fuerza. Sentía cómo sus fuerzas se le escapaban con cada centímetro que le arrancaban. Mientras ese brazo que sujetaba su autoridad siguiera extendiéndose, su poder se agotaría rápidamente. Si tan solo hubiera podido usar su poder divino, tal vez habría podido contraatacar. Pero, sellado como estaba, solo pudo observar impotente. Por mucho que se resistiera, la mano de Bell arrancó con firmeza aquello llamado autoridad del alma de Ikelos. Con un último tirón acompañado del grito desesperado de Ikelos, el último fragmento de autoridad fue arrancado de su alma. La autoridad en sí misma no tiene fidelidad, existe solo como concepto. Por ello, la autoridad no tiene una forma fija. Por eso, su extracción requería tanta preparación. Ya salió, pero la conexión aún no se ha roto. Bell podría haber liberado a la autoridad, pero la huella de Ikelos aún permanecía en ella. Mientras Autorit llevara la marca de Ikelos, matarlo por completo era imposible. Oh. Así que esta es la autoridad de Ikelos. Loki parecía conmovida y emocionada. Al fin y al cabo, era la primera vez que veía la autoridad de otro dios manifestada fuera del cuerpo. Sí, esta es la autoridad del dios Ikelos. Entonces, ¿podemos matar a Ikelos ahora? Desafortunadamente, todavía no. TCH. Sin siquiera volverse, Bell pudo sentir la irritación de Loki-sama al pedírselo por tercera vez. Pero él no le prestó atención y con calma le recordó. Loki-sama, por favor, refrena tu sed de sangre. Aunque Ikelos esté destinado a morir, al menos respeta el proceso. Si matar a un dios fuera tan sencillo, ¿no crees que los dioses quedarían en ridículo? Realmente parecerían baratos. Loki miró a Ikelos, que apenas se aferraba a la vida. Parecía a punto de morir, pero ella sabía que su vida era difícil de extinguir. La autoridad era indestructible. Si Ikelos muriera ahora, su autoridad lo transportaría de vuelta a Tenkai, donde reconstruir su cuerpo llevaría tiempo. Así pues, a menos que se resolviera el problema de la autoridad, Ikelos no podía morir tan fácilmente. Incluso si falleciera, habría que esperar hasta que se resolviera ese asunto. Entonces, ¿has pensado en alguna manera de lidiar con la autoridad? De nada. La negación rotunda de Bell hizo que Loki parpadeara sorprendida, y luego estalló en carcajadas. ¿Me estás diciendo que actuaste sin pensar primero en una solución? Bell no lo negó. Sabía perfectamente lo problemático que era lidiar con la autoridad. Como quien la empuñaba, Bell comprendía mejor que nadie lo imposible que era lidiar con ella. Como ley universal, a menos que el poder de uno superara al mundo, intentar desafiar a la autoridad era una propuesta falsa, al igual que intentar destruir el mundo. Imposible, de ninguna manera, la autoridad no se puede arrebatar tan fácilmente, y Kelos estaba ya más muerto que vivo, sin embargo su estado de ánimo se había vuelto extrañamente tranquilo. Sin un método para lidiar con la autoridad, nada podría impedir que lo llevara de vuelta a Tenkai. Al darse cuenta de esto, Ikelos tuvo sentimientos encontrados. Nunca pensó que, siendo un dios, llegaría a tal extremo. Bell estuvo de acuerdo. La autoridad no era algo que pudiera ser arrebatado así como así. Solo un poder que superara al mundo mismo podía lograrlo. Aún así, existían maneras de tomar atajos. De repente, un círculo rúnico se iluminó en el suelo. Bell se irguió, bajándose la capucha. Su rostro se tornó solemne y concentrado, más que nunca. Madre del mundo, escucha mi plegaria. Como tu hijo /A, te lo ruego. Recupera esta autoridad que originalmente te pertenecía. Permítanme darle a este el descanso que se merece. El significado de esas palabras era simple, tan simple que los 5 dioses presentes lo comprendieron de inmediato. Jajaja, rezando a la madre del mundo. Tras unos segundos de silencio atónito, Ikelos soltó una carcajada ronca y burlancia. Para él, aquello no era más que un absurdo. ¿Por qué creerías que un simple humano de Genkai podría dibujar el mundo aquí? Aunque Ikelos supiera que el mundo tenía voluntad propia, eso no significaba que se manifestaría en este lugar. De repente, una mano invisible surgió del vacío y se apoderó de la autoridad de Ikelos.
Su voz se apagó de repente, reemplazada por la más absoluta incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué habrías de aparecer por la petición de un simple mortal? ¿Por qué? ¿Por qué? Sus preguntas incrédulas se convirtieron gradualmente en sollozos. La autoridad que Bella había custodiado desapareció sin dejar rastro. Nadie percibió la llegada de nada, pero la desaparición de la autoridad de Ikelos era prueba suficiente. Bell miró a Ikelos, que yacía sobre la mesa. No, para ser precisos, Ikelos ya no era un dios. En el instante en que recuperó su autoridad, Ikelos cayó completamente de su trono divino. Ya no era un dios, sino simplemente uno falso con su propio ser sellado. Así que este es el final, dios Ikelos, no, Ikelos. Ahora no eres más que un pseudo-dios sellado. El tono de Bell no denotaba burla, solo la pura verdad. Sin embargo, esa verdad bastó para herir profundamente a Ikelos. El orgullo que sentía por su identidad divina, la arrogancia que de ella emanaba, habían desaparecido por completo. Y quien se lo había arrebatado no era otro que el mundo mismo, el mismo mundo que había engendrado a los dioses. Imposible, porque el mundo tiene autoconciencia. Yo, no, puedo ser despojado de esto, y Kelos ahora parecía una flauta dulce averiada, repitiendo esas palabras de negación una y otra vez. Bell negó con la cabeza. El primer dios en ser despojado de todo ahora dudaba de su propia existencia. Un estado mucho peor que antes. Parece que perder la autoridad es el mayor golpe que un dios puede sufrir. Aún así, Bell podía comprenderlo. Fue como si le robaran su posesión más preciada. Si le sucediera lo mismo, sin duda sufriría igual. Pero, con compasión o sin ella, Bell no olvidaría lo que tenía que hacerse. Y que los conocía demasiados secretos. Tenía que morir, y morir del todo, sin que quedara ni un ápice de alma, o el riesgo de que Bell fuera descubierto aumentaría. Mientras Bell mantenía la mirada fija en el alma de Ikelos, notó que comenzaba a mostrar signos de decadencia. Entonces, adiós, Ikelos. Su mano atravesó el pecho de Ikelos y le arrancó el corazón. En un instante, el alma quedó hecha pedazos. El espíritu en descomposición no tenía poder para resistir. Se desmoronó en polvo con el más mínimo esfuerzo. Ikelos había muerto. Bell lo comprobó 2 veces cuidadosamente. El alma había sido completamente destrozada hasta la nada, sin dejar ninguna posibilidad de resurrección. Su autoridad había sido recuperada, su alma destrozada, e incluso su cuerpo asesinado con el corazón atravesado. En ese momento, era seguro. Ikelos estaba realmente muerto. Una muerte en ambos sentidos. Su identidad como dios había terminado por completo. Y su breve existencia como pseudodios había terminado antes incluso de poder comenzar. Bell echó un vistazo al corazón que tenía en la mano y luego lo guardó en su espacio tetradimensional. Al fin y al cabo, era el corazón de un dios. Quizá algún día podría servir como un material precioso. Diosa Sama, se confirma la muerte de Ikelos. ¿Realmente muerto? Estia se levantó de un salto y corrió hacia la mesa. Allí vio el cuerpo sin vida de Ikelos, con un agujero enorme donde le habían atravesado el corazón. Desde un punto de vista puramente físico, estaba indudablemente muerto. Bell-kun, ¿estás seguro? Estoy absolutamente seguro de que Ikelos está muerto. Bell temía cometer un error, por lo que se había preparado minuciosamente para confirmarlo. La madre del mundo ha reclamado la autoridad de Ikelos, despojándolo de su divinidad por la fuerza. Después de eso, personalmente destrocé su alma. Sin la protección de la autoridad, pude hacerlo. Una vez que confirmé que su alma se había ido, también me aseguré de que su cuerpo estuviera muerto. Además, dejé algunos regalos dentro de este recipiente. Si alguien se atreve a manipularlo, esos regalos les darán recuerdos que no olvidarán fácilmente. En realidad, Bell había ido mucho más allá de una simple preparación. ¡Guau! Estia miró el cadáver de Ikelos y, por una vez, un atisbo de piedad brilló en sus ojos. Pero un dios que se había aliado con Evilus no merecía compasión. Incluso la muerte era simplemente consecuencia de sus propias decisiones. Aún así, nunca pensé que tú, Bell-kun, idearías una forma así de lidiar con Ikelos. Rezar para que la madre del mundo reclamara personalmente su autoridad. ¿Acaso a alguien se le ocurriría algo así? El propio Bell sabía que la elección era increíble. La había probado por capricho, y de alguna manera, funcionó. Para ser honesto, yo tampoco estaba completamente seguro. Pero el resultado coincidió exactamente con lo que predije. Hermes negó levemente con la cabeza. Un leve escalofrío aún persistía en su rostro. Bell-kun, tu predicción fue demasiado temeraria.
La madre del mundo apareció en el último momento, poniéndose del lado de Bell y tomando directamente la autoridad de Ikelos. Semejante parcialidad era casi absurda. Pero solo con eso, Hermes lo comprendió. A los ojos de la madre del mundo, Bell importaba mucho más que los propios dioses. Desde esta perspectiva, quizás asesino de dioses fue realmente un derecho otorgado a Bell por el mundo. PFF, mundo, de verdad que sois parciales. Ni siquiera Hermes pudo evitar sentir una punzada de envidia. Aún así, no fue una emoción intensa. Al fin y al cabo, si el mundo mismo mostrara abiertamente favoritismo, ¿quién podría soportarlo? Cualquier dios se sentiría resentido en esa situación. Y Bell no había utilizado esa predicción como una apuesta sin motivo alguno. No es una exageración, simplemente una predicción que hice analizando mi propio valor. En verdad, mi valor es suficiente para que la madre del mundo me muestre mayor favor. Si el dragón negro es una prueba impuesta por el mundo, entonces cuando alguien demuestra tanto su valía como su capacidad para superar esa prueba, el mundo inevitablemente le concederá cierto grado de favor. Aunque el mundo pueda ponerme pruebas en mi camino, un dios como Ikelos jamás podría ser una de ellas. Su existencia o la falta de ella no significa nada para el mundo. ¡Qué absurdo! A Hermes le tembló la boca al mirar el cadáver aún tibio de Ikelos. Con una sola frase, Bell había negado todo el valor de Ikelos, y lo había hecho con tal veneno. Evidentemente, a Bell no le importaba en absoluto si Ikelos tenía algún significado. Para él, el dios no era más que insignificante. Así que, como Ikelos no tenía sentido, asumiste que el mundo se pondría de tu lado, y usaste esa predicción como tu último as bajo la manga contra él. Loki tuvo que admitir que el chico tenía agallas. Incluso se atrevió a incluir el mundo entero en sus planes. Exactamente. Bella aceptó las palabras de Loki-sama sin dudarlo, lo que solo le valió una mirada de reproche por parte de ella. Tienes un valor increíble. Pero, ¿y si el mundo no te hubiera respondido? ¿No te habrías quedado ahí plantada sin nada? No, tenía otras medidas preparadas. Tras el incidente con Loki-sama, Bell aprendió a tener siempre varios planes preparados antes de actuar. Tenía un plan B, sí, pero no era tan sencillo ni eficaz como rezarle al mundo. Ya que tienes planes de respaldo, la próxima vez usa uno más seguro. Mi corazón no puede soportar este esfuerzo. Incluso Loki sintió que sus piernas flaqueaban un poco. Esa había sido la verdadera primera aparición del mundo mismo. Un milagro que ningún dios había visto jamás, revelado en semejante escenario. Incluso alguien tan audaz como Loki se sentía cansado ahora. Nunca había pensado que alguien pudiera ser más audaz que ella, pero un niño de Genkai había demostrado ser aún más atrevido. El propio Bell tampoco se lo esperaba. Había tratado el intento como poco más que un experimento, una apuesta que suponía que el mundo ignoraría. Sin embargo, el mundo no solo había respondido, sino que había actuado. Tendré más cuidado la próxima vez. Tras controlar sus emociones, Bell señaló el cadáver de Ikelos. Hermes-sama, tendré que pedirle que se encargue de los restos de Ikelos. ¿Eh? ¿Quieres que me encargue yo de eso? Sí. La muerte de un dios debe permanecer oculta. Si se corre la voz, podría desencadenar un terremoto sin precedentes en horario. Eso no sería solo un terremoto, desataría la furia de todos los dioses de Genkai. Aunque problemático, Hermes no se negó. Lo entiendo. Yo me encargaré de su cuerpo. ¿Y qué lo se esfumó en el aire? ¿Con quién estaba al final? Era el dios Hermes. Hermes, al oír ese nombre, Thanatos no se sorprendió particularmente. Es improbable que se haya desvanecido en el aire. Debe haber sido una herramienta fabricada por el hijo de Hermes. Ese niño posee la rara habilidad de desarrollo misterio. Fabricar objetos de sigilo o de transferencia en secreto podría engañar fácilmente a tus ojos. Si ese fuera el caso, Hermes debería haber estado preparado para retirarse incluso antes de que comenzara la operación. Así que ese bastardo sabía desde el principio que nuestra gente estaba cerca. Los ojos de Thanatos se entrecerraron, y un raro brillo frío apareció en ellos. Como pensaba, Evilus tiene ojos extra. De otro modo, ese bastardo no sabría cada uno de nuestros movimientos al repasar la serie de desgracias que Evilus había sufrido últimamente. Thanatos se irritó cada vez más. El gremio y los dioses de horario respondían cada vez con mayor ferocidad, y sus métodos se volvían más crueles, como si pretendieran aniquilar a Evilus por completo. Sin embargo, Thanatos estaba seguro de no haber provocado a la cofradía ni a las deidades de horario hasta ese punto. ¿Quién movía los hilos?
El incidente de Ishtar, luego Loki, luego Freya, los disturbios en las mazmorras, y ahora la campaña de hoy contra Ikelos, todo parecía orquestado, manipulado entre bastidores. Y lo más exasperante era que, después de tantos incidentes graves, la mano que estaba detrás de todo no había mostrado ni la más mínima señal. ¿Qué familias de horario han sido las que han realizado los movimientos más importantes? La familia Ganesa, la familia Loki y la familia Freya. Thanatos asintió levemente. La labor de la familia Ganesa es mantener el orden en horario. Desde que Astrea descendió, siempre ha ocupado ese puesto. En otras palabras, las acciones de la familia Ganesa eran rutinarias. Y con los estrechos lazos de Ganesa con el gremio, Thanatos sabía que la familia Ganesa jamás se pondría en su contra. Pero la familia Loki y la familia Freya, esas eran un problema completamente distinto. Esto es preocupante. Si tan solo ese hijo de Loki no se hubiera vuelto más fuerte, Thanatos mordía las uñas, con evidente frustración. Su situación ya se había vuelto adversa. Si empeoraba, los demás dioses de horario podrían romper relaciones con ellos. Una catástrofe. ¿Y qué hay de esos materiales? Parte de la fusión está completa. Ya pueden usarse en combate. Pero, son inestables. A veces pierden el control y se descontrolan. ¿Berserk? Eso nunca había pasado antes. Sí. Por alguna razón, los fetos se volvieron inestables repentinamente hace un mes. Hace un mes, Thanatos recordó de repente. Hacía un mes que la familia Loki había regresado de su expedición a la mazmorra. Así que eso es todo, los hijos de Loki debieron haber dañado el avatar del espíritu allá abajo. Fue un descubrimiento inesperado, pero Thanatos no podía sentirse feliz por ello. Y fue también entonces cuando se perdió el contacto con el lado espiritual, ¿no? Y yes. Entonces debió ser algo que hizo el hijo de Loki. La reacción descontrolada de los fetos, combinada con la ruptura de la conexión con el guardián espiritual, dejó claro que el lado espiritual estaba en serios problemas, tan serios que ni siquiera podían mantener el control de los fetos. Y una herramienta inestable siempre conlleva el riesgo de volverse contra sí misma. Si hasta los espíritus sufrían tales problemas, no podía permitirse actuar precipitadamente. Pero en la mente de Thanatos, una figura problemática destacaba. Espejo. Nominalmente, Enyo compartía intereses directos con Evilus, pero hasta el día de hoy Thanatos no sabía si la figura era realmente un dios o simplemente un hijo de Genkai. Siempre envuelto en el misterio, Enyo era como una serpiente venenosa que acechaba en la oscuridad, lista para mostrar sus colmillos en cualquier momento. Thanatos nunca confió en él, y Enyo tampoco. Ambos simplemente ignoraron ese hecho. Mientras sus intereses coincidieran, la cooperación era posible. Pero no eran tiempos normales. Evilus ya estaba sumido en el caos por una mano oculta. Y en una situación así, el más sospechoso de todos era Enyo, envuelto en sombras. Era profundamente desconfiado. Jamás reveló su verdadero rostro hasta ahora. Enyo, espero que no seas tú quien esté conspirando contra mí desde las sombras. Thanatos grabó el nombre en su corazón. Si los acontecimientos futuros demostraban que Enyo estaba realmente detrás de todo esto, se aseguraría de que ese bastardo pagara caro. Dentro de la sala de oración del gremio, Ouranos contempló el cadáver de Ikelos tendido en el suelo, en silencio durante largo rato. La luz parpadeante de la habitación reflejaba sus emociones inestables. Los dioses de Tenkai lo han confirmado. Ikelos no ha regresado. Hace apenas unos instantes, Urano había preguntado por el estado de Ikelos con Tenkai y había confirmado que, a diferencia de otras deidades, no había ascendido de nuevo. Con el cuerpo de Ikelos tendido ante ellos, era innegable. El dios había sido verdaderamente asesinado. Dudo que pudiera regresar incluso si quisiera. Hermes bajó ligeramente el ala de su sombrero, y su mirada se posó en el cadáver con un leve rastro de burla. Al final, fue ese necio quien se arrojó al vacío. Nadie más tuvo la culpa. ¿Asesino de dioses? Ese niño aún no está en esa etapa. Ouranos lo afirmó con absoluta certeza. Hermes asintió levemente. No lo negó. Bell simplemente aún no poseía el poder para matar a un dios. Incluso el propio muchacho lo había admitido. Exactamente. Por eso debemos darle el tiempo suficiente para que crezca. Los acontecimientos de hoy habían sido tan surrealistas que Hermes no estaba seguro de si Urano lo tomaría por loco si expresaba en voz alta todos sus pensamientos. Pero algunas cosas era mejor dejarlas sin decir. Urano, ese niño es más importante que cualquiera de nosotros, los dioses. El significado de Hermes era claro. Urano lo miró en silencio y luego apartó la vista.
Entiendo. Bien. Los dioses de horario se reunían de vez en cuando en la Torre de Babel para celebrar encuentros, principalmente para presentar a los nuevos miembros de sus familias y compartir las últimas anécdotas divertidas de la ciudad. En realidad, no fue más que una fiesta de té para las deidades. Y hoy resultó ser una de esas reuniones. Uf, qué aburrido. Estia se desplomó hacia adelante, enterrando su rostro en la mesa. Echando una mirada de reojo a los dioses que la rodeaban, vio sus sonrisas lánguidas. Algunos incluso charlaban animadamente en grupos. En el pasado, había anhelado una vida como la suya. Pero ahora que lo estaba viviendo en carne propia, se dio cuenta de lo aburrido que era todo. Si tuviera tanto tiempo, preferiría quedarme en casa con Bellkun. Aguanta un poco más. Hefesto, sentado a su lado, comprendía perfectamente el estado de ánimo de Estia. Ella misma ya estaba harta de aquel tedioso denato. Pero esto está tardando demasiado. Estia frunció el ceño con gesto de queja. Llevaban allí desde la mañana y la reunión aún no había terminado. Era absurdo. Claro, ¿qué otra cosa crees que podría retenernos toda una mañana? ¿Por qué si no el gremio se negaría a dejarnos salir? Se trata de Ikelos. Justo cuando Estia comenzaba a preguntarse a regañadientes, una voz tranquila cercana la interrumpió con la respuesta. Vestida con túnicas blancas de marcado aire oriental, con el cabello recogido en un curioso moño. Estia lo conocía bien. Hace tiempo, habían vendido comida juntos en puestos callejeros. Takemi Kazuchi, ¿ya sabes? Sé algo. Ayer escuché a unos aventureros en los puestos y supuse que algo debía haberle pasado a Ikelos. ¿Ikelos? Ah, Estia finalmente comprendió de quién se trataba la reunión, aunque miró a Takemi Kazuchi con curiosidad. ¿La situación de ese tipo ya se ha extendido entre los vendedores? Sí. Yo también tenía curiosidad, pero cuando envié a mis hijos a investigar, la noticia de la desaparición de Ikelos ya se había extendido por todas partes. La expresión de Estia cambió con sorpresa, e incluso Hefesto frunció el ceño. Sabían perfectamente lo que realmente había sido el supuesto accidente de Ikelos. Al fin y al cabo, había muerto ante sus propios ojos el día anterior. ¿Cómo no iban a saberlo? Pero Bella había entregado el cadáver de Ikelos a Hermes para que se deshiciera de él. ¿Cómo pudo haberse hecho cargo y, sin embargo, al día siguiente convertirse en un rumor que se extendía por todo horario? ¿Eh? ¿Ustedes dos no se han enterado? Takemi Kazuchi lo encontró sorprendente. El incidente de Ikelos había tenido tal repercusión que, para la tarde del día anterior, todo horario ya lo sabía. Incluso los ciudadanos comunes comentaban al respecto. Sin embargo, Estia y Hefesto parecían completamente ajenos a todo. Solo tengo un hijo, y con Evilus suelto por todas partes, me dijeron que me quedara en casa y no saliera. ¿Cómo iba a enterarme de nada? Estia descartó la excusa con naturalidad. Ah, es cierto, ya tienes un hijo. Se me olvidó por completo felicitarte. Solo ahora, medio año después, Takemi Kazuchi recordó que Estia ya no vivía sola. Takemichi, ¿no crees que tus felicitaciones llegan un poco tarde? Bueno, ¿de quién es la culpa de que dejaras de salir una vez que tuviste un hijo? ¿Y de verdad necesitas tener a tu hijo tan encerrado? Han pasado casi 6 meses y todavía ni siquiera sé su nombre. En ese sentido, Takemi Kazuchi tenía mucho de qué quejarse, y esta vez no pudo contenerse. Todos sabían que Estia había fundado una familia hacía 6 meses, pero desde entonces no había mencionado a su hijo ni una sola vez. La forma en que lo protegía como si fuera un secreto de estado era absurda. De la forzada ternura de Estia era un claro intento de desviar la atención, y Takemi Kazuchi ni siquiera se molestó en hacérselo notar. Supongo que eso explica por qué no lo sabrías. Él negó levemente con la cabeza, provocando una pulla de Estia. Así que incluso Takemichi solo se enteró de eso mientras trabajaba a tiempo parcial. Ejem. En fin, la noticia sobre Ikelos en realidad provino de sus propios hijos. Con una leve tos, dejó de lado el comentario de Estia y fue directo al grano. Según los hijos de Ikelos, la falna que recibieron de su dios ha desaparecido. De ello concluyeron que Ikelos debió haber sido enviado de vuelta. Así que se trataba de sus hijos. Estia y Hefesto habían asumido que la información se había filtrado de algún otro lugar, sin esperar jamás que fuera difundida por la propia familia Ikelos. ¿Pero acaso Ikelos no había trasladado a toda su familia a la mazmorra? Eso creían, pero resultó que él se había guardado algo. Así que fue un destierro, ¿eh?
Estia fingió comprender, aunque realmente no podía entender por qué algo tan simple como un destierro causaría tal revuelo en todo horario. Es solo un destierro. ¿De verdad tienen que armar tanto alboroto? ¿Acaso Istar no dio el ejemplo perfecto no hace mucho? Clavó su talón sobre la reputación ya desterrada de Istar. Como Istar ya se había ido, unas cuantas patadas más apenas importaban. Incluso Hefesto se sorprendió asintiendo en señal de aprobación. Takemi Kazuchi, sin embargo, suspiró con exasperación. Ustedes dos, si de verdad creen que Ikelos fue desterrado, ¿dónde estaba el pilar de luz ayer? Normalmente, un destierro siempre produce uno. ¿Qué, acaso Ikelos fue desterrado a otro mundo? Eso provocó que el rostro de Estia se contrajera incontrolablemente. Solo entonces comprendió por qué los hijos de Ikelos habían armado tal alboroto. Entonces, ¿sospechan que Ikelos ya está muerto? Takemi Kazuchi asintió. Exactamente. Eso es lo que creen los hijos de Ikelos. El rostro de Estia se tensó. No esperaba que algo tan simple se volviera tan complicado. Tampoco se había dado cuenta de que Ikelos todavía tenía hijos en horario. Si se hubieran preparado con antelación, podrían haber borrado a Ikelos de horario por completo. Pero ahora, ya era demasiado tarde. Tras finalizar el Denatus y regresar a casa, Estia se lanzó directamente a los brazos de Bell. Bell-kun, ha ocurrido algo terrible. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bell, al percatarse de su repentino salto, frunció ligeramente el ceño ante sus palabras abruptas. La rodeó con un brazo por la cintura y la atrajo hacia su regazo. Sus mejillas se sonrojaron al acomodarla contra él. En lugar de besarla de inmediato, le alisó suavemente el cabello revuelto, esperando a que recuperara el aliento antes de preguntar. ¿La diosa Freya volvió a buscarte? No ese tipo de problemas. Su voz bajó tras una breve pausa, más suave que antes. Aunque su relación era estrecha y a menudo hacían ejercicio juntos por la noche, ese tipo de ternura espontánea aún la hacía palpitar el corazón. Incluso le hacía temblar un poco las palabras. Una vez que finalmente se calmó, Estia ordenó sus pensamientos y comenzó a relatar lo sucedido en la asamblea. Bell-kun, los hijos de Ikelos difundieron la noticia de que podría estar muerto. Al oír eso, Bell comprendió por qué lo había llamado algo grande. En cierto modo, realmente lo era. Apoyando la barbilla en una mano, reflexionó sobre sus palabras antes de comprender la implicación. Así que lo dedujeron inmediatamente por qué su falda desapareció. Milímetros. Esa es la razón. ¿Y no lo consideraban un destierro, sino que iban directamente a la muerte? Sí. Ante eso, la expresión de Estia se ensombreció. Es por nuestros sellos divinos. Los sellos dentro de nuestros cuerpos están estrechamente ligados a nuestra divinidad. Cuando gastamos demasiado poder, el sello reacciona y nos destierra por la fuerza de vuelta a Tenkai. Pero en ese proceso, el torrente de poder divino y la apertura del portal crean un enorme pilar de luz que atraviesa los cielos. Es la señal más clara del destierro de un dios de Genkai. Suspiró antes de continuar. Según nuestros hechos y lo que dijeron los hijos supervivientes de Ikelos, su falda desapareció después de las 11 de la noche. Justo cuando empieza la vida nocturna de horario, pero nadie vio ningún pilar de luz. Por eso concluyeron que Ikelos había muerto por este motivo, incluso su muerte se había hecho pública. Lo que más sorprendió a Bell fue que los miembros de la familia de Ikelos siguieran vivos. El rastreo de la mazmorra fue exhaustivo. Sellé ese sector por completo. Nadie podría haber escapado de dentro. Entonces debían ser los que ya estaban afuera. Milímetros. Estia asintió ante la deducción de Bella, aunque sus labios se apretaron en una línea tensa mientras explicaba. Según la inteligencia del gremio, esos niños eran los que Ikelos dejaba en la superficie para tareas de abastecimiento y comunicación. Ni siquiera bajaban al piso artificial. Supongo que Ikelos los mantenía afuera para evitar arrastrarlos abajo si algo salía mal. Bella sintió. Era un acuerdo razonable. Mantener a los de arriba y a los de abajo completamente separados eliminaba muchos riesgos. Al fin y al cabo, los aventureros no siempre podían guardar silencio. Sobre todo después de beber. Bajo los efectos del alcohol y un poco de orgullo, incluso secretos cruciales podrían salirse a la luz. Si la información filtrada solo se refería a una misión, no era tan grave. De todos modos, la mayoría de los detalles de las misiones solo se revelaban después de su finalización. El verdadero peligro radicaba en que alguien revelara secretos a largo plazo, como el suelo artificial oculto en la mazmorra. Nadie en su sano juicio apostaría a algo así.
Así pues, la mejor manera de evitar depender de la moderación de los aventureros era cortar la fuente por completo, eliminando el riesgo de raíz. Ikelos, maldito imbécil. Estia no deseaba otra cosa que maldecirlo. Sus decisiones imprudentes habían provocado que las cosas se descontrolaran de esta manera. Pero ahora ya no quedaba nada por hacer. Su cuerpo había desaparecido, su autoridad había sido reclamada por el mundo, e incluso su alma había sido destrozada por Bell. Estaba muerto, sin lugar a dudas. Qué descuidado por mi parte. Bell negó levemente con la cabeza. No esperaba que, incluso ahora, Ikelos todavía no hubiera sido sincero con su propia familia. El conflicto entre el gremio y Evilus ya era público, pero Ikelos seguía actuando como un dios hipócrita, ocultando la verdad a sus hijos. Pero si Bell se pusiera en el lugar de Ikelos, lo entendería. Él tampoco se lo habría contado a quienes no lo sabían. Quienes saben reaccionan como quienes saben. Quienes no saben reaccionan como quienes no saben. En todo horario, probablemente no había muchos como los hijos de Ikelos. Manejando las compras en la superficie pero completamente ajenos a la situación interna de su familia. Puesto que no lo sabían, mejor mantenerlos en la ignorancia. Estia, ¿cómo lo está manejando el gremio? ¿Qué más pueden hacer? Mucha gente vio a Hermes reunirse con Ikelos al final, y ahora están incitando a los dioses para culpar a Hermes. Así que Evilus solo quiere obligar a Hermes a guardar silencio. Sí, eso mismo pensé yo. Puede que Hermes sea un sinvergüenza, pero Estia no creía que tener a un dios como él haciendo recados fuera algo tan malo. Todo este asunto debería haber sido complicado para el gremio, pero en vez de eso, simplemente pusieron sus cartas sobre la mesa. Revelaron que Ikelos ya estaba muerto. Esa fue su manera de proteger a Hermes directamente. Bell murmuró ese pensamiento para sí mismo. Hermes era, sin duda, un provocador, siempre en ese delicado punto intermedio. Pero precisamente esa posición le permitía obtener información de todas partes. Y ahora que el gremio lo había acogido en sus filas, no había ninguna posibilidad de que lo dejaran escapar. Son esos mocosos de Ikelos, que no pueden dejar las cosas como están, siempre armando lío. Tan solo mencionar a Ikelos hacía que Estia apretara los dientes. No te preocupes demasiado. Si la familia de Ikelos no hubiera hablado, seguro que alguien más lo habría hecho. Su captura fue un duro golpe para Evilus. Quién sabe, quizá sigan usando otras partes de ese suelo artificial. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Bell. Puede que Ikelos haya caído debido a un descuido de Bella, pero con la forma en que se habían desarrollado los acontecimientos, no era difícil ver a otros dioses interviniendo, solo para echarle toda la culpa a Hermes.